Hola tío. Esta semana ha estado marcada, entre otras cosas, por el debate que se ha producido respecto al salario mínimo, por el desacuerdo que se ha producido respecto al salario mínimo. Y yo he estado reflexionando, Tilio, si realmente toda nuestra clase política, por lo menos la que está en el poder legislativo, tiene conciencia realmente del rol que deben jugar en la sociedad. Y te digo esto porque he visto proposiciones de salario mínimo que abiertamente, cuando se habla del país de salario mínimo de 250.000 pesos, que todos nos gustaría que existiera, que abiertamente Chile no puede pagar. Y están todos los estudios técnicos convencidos de que sí es cierto. Entonces no veo qué razón hay para seguir esgrimiendo esos valores, que no sea el populismo. Cuando uno entra a estudiar economía, Tirio, lo primero que te enseñan en primer año es que la economía se vincula con el problema económico. ¿Y qué es lo que es el problema económico? El problema económico no es otra cosa que cómo uno tiene múltiples necesidades y pocos bienes para cubrir esas necesidades. Y por lo tanto tiene que optar por cubrir algunas necesidades y dejar otras para después. Ese es el problema económico, cómo uno distribuye los recursos. Es distinto al problema técnico, donde hay una sola solución para un problema. El problema económico hay múltiples soluciones, depende de cada persona. El problema económico en las casas lo resuelven las mujeres normalmente, que manejan el presupuesto familiar y ve cuánto gastan en educación, cuánto gastan en comida, etcétera, etcétera. El problema económico de los países lo resuelven los políticos. Son los políticos los que dicen, vamos a gastar tanto en armas, vamos a gastar tanto en educación, vamos a gastar tanto en infraestructura, vamos a gastar tanto en educación, etcétera, tanto en salud. Son ellos los que toman las decisiones. Finalmente el problema económico se trata de juicio de valor, qué hago primero y qué hago después. Y en una sociedad entonces son los políticos los que toman esas decisiones. Y yo me pregunto respecto nuevamente entonces si tienen claro ese rol lo que están haciendo respecto al salario mínimo. Cuando esas decisiones son equivocadas, cuando esas decisiones son populistas, lo que hacen es que la economía entera funciona mal. Y por lo tanto yo hago un llamado a ti para que la clase política tome conciencia de esto. Y la sociedad no se equivoca. Hoy día, ¿no es cierto? Esta semana tuve una charla del ex ministro Velasco y él decía que la clase política en Chile está al nivel del 4%, 10% de prestigio. Esto es un décimo del prestigio que tienen los futbolistas, es un décimo del prestigio que tienen los animadores de televisión. Cuando uno ve esto, Tilio, se tiene que preocupar. Por Dios que estamos complicados, por Dios que estamos en una situación compleja, porque esa situación genera un círculo vicioso. Es más fácil caer al populismo para tratar de mejorar ese 4%. Por favor, la clase política tome conciencia. Hacer creer a la población de que el salario mínimo se puede mejorar por decreto es populismo.